Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Ya pasan 20 minutos de las 9 de la mañana. El presidente de la República está cumpliendo hoy el 4º año de mandato. Mañana rendirá cuentas ante la Asamblea General. Y para analizar las características de su gestión y el comienzo de una nueva legislatura es que recibimos al doctor en Ciencia Política, investigador y docente del Instituto de Ciencia Política de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Antonio Cardarello. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, Cardarello, ¿cómo ve en líneas generales que llega a su 4º año de mandato el presidente? Bueno, a ver, fue un periodo atípico por muchas razones, ¿no? Por un lado, un gobierno que es producto de la alternancia, después de 15 años de gobierno de Frente Amplio. La coalición encabezada por el Partido Nacional logra desplazar a la coalición de izquierda del gobierno, y eso de por sí es un hecho significativo, sumado a que, si bien teníamos experiencias de gobiernos de coalición con anterioridad entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, en especial el segundo gobierno de Sanguinetti, 95-2000, que había completado todo el periodo. Esta era una coalición que englobaba a 5 partidos diferentes, con la integración del Parlamento con más partidos desde que tenemos registro. Y era todo un desafío saber si esta coalición iba a mantenerse todo el periodo de gobierno o no. Esa era una de las grandes preguntas de un gobierno que, aparte, ni bien asume, tiene el impacto de la pandemia de COVID-19. La sequía. Sí, si vamos rastreando lo que pasó, bueno, el gobierno tiene entre sus éxitos el haber mantenido la coalición de gobierno. Había mucho escepticismo por parte de políticos, del sistema político, de analistas políticos, de la prensa, de cuánto iba a durar la coalición, si iba a aguantar el primer año. ¿Qué iba a pasar con Cabildo Abierto, ¿no? Un actor político nuevo, un partido que se crea poco antes de las elecciones y que logra una representación importante, es el que le permite tener mayoría a la coalición de gobierno, y que no se sabía qué postura iba a tener. Era un poco más previsible pensar que el Partido Colorado iba a ser un socio más confiable para el Partido Nacional, para mantener la coalición. Sí. Para no irnos de ese tema, sobre todo de la coalición y a nivel parlamentario y las mayorías, ¿por un momento fue el equilibrio para esta coalición y para este gobierno en particular, Cabildo Abierto, para determinadas reformas significativas, por ejemplo? Porque también he escuchado votantes que dicen: yo no quiero que haya mayorías parlamentarias, prefiero que haya quienes logren ese equilibrio, incluso dentro, como en este caso, de una coalición. ¿Y Cabildo fue ese factor determinante para que la coalición o el Partido Nacional no llevara únicamente esos proyectos adelante? Sí, bueno, intentando responder. Capaz que es muy amplia, pero tu pregunta tiene varios puntos. Para empezar, la reforma del 96, entre las justificaciones que tenía quienes defendían la necesidad de impulsar la reforma, estaba que el país no podía tener, como había pasado hasta, sobre todo viendo el resultado del 94, aquella elección de los 3/3, un partido de gobierno que fuera minoritario. Entonces era necesario una segunda vuelta o balotaje donde el presidente o uno de los candidatos a presidente negociara una coalición que le diera mayoría en el Parlamento. Cabildo Abierto fue clave, o sea, los 3 socios necesarios, por más que tenemos 5 partidos en la coalición multicolor, los 3 partidos necesarios para tener la mayoría absoluta en el Parlamento son el Partido Nacional, que es el partido de gobierno, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Sin Cabildo Abierto, las reformas que impulsó este gobierno no hubieran sido posibles. Generalmente, cuando se habla de que no es bueno, se habla de la necesidad de que un partido por sí solo tenga mayoría absoluta, dado que el único partido que está en condiciones de lograrlo en esta etapa del país es el Frente Amplio. Pero si vemos lo que pasaba a lo largo del siglo XX, en la etapa del bipartidismo histórico, lo más probable, y de hecho es una característica de los sistemas bipartidistas, que el partido de gobierno
generalmente cuando gana la elección tiene mayoría absoluta. El Partido Colorado lo tuvo en varios periodos, el Partido Nacional lo tuvo en la primera elección que ganó en el año 58. Entonces, la posición de Cabildo fue determinante. Y si bien había dudas de si determinadas leyes las iba a apoyar o no, y si bien el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, tuvo todo el periodo en un doble juego, ¿no? Por un lado manteniéndose dentro de la coalición y por otro lado perfilándose y marcándose. En parte razonable, porque al tratarse de un partido nuevo no podía quedar demasiado pegado o subsumido al Partido Nacional, al Partido Colorado, tenía que mostrar un perfil propio y tratar de consolidar a Cabildo como un partido político con una identidad y con una propuesta diferente. Pero en todas las leyes importantes, en la LUC, hasta la reforma de seguridad social que se aprobó el año pasado, Cabildo Abierto siempre estuvo del lado de la coalición. Y es una de las explicaciones de por qué la coalición, entrando ya el año electoral, sigue estable. Y esto ahora en el inicio del año electoral, donde los partidos integrantes de la coalición tienen que mantener el equilibrio de formar parte del gobierno, pero marcar diferencias para llevar agua para su molino y crecer electoralmente, algo que le ha costado, ¿no? Le viene costando al Partido Colorado y otros partidos. ¿Le suma, para no perder el foco del balance de gestión de la calle Pou, le suma o le resta a esta altura para hacer este balance que va a presentar mañana? Sí, a ver, los partidos socios sobre todo tienen tienen que hacer ese doble equilibrio de mostrar sus diferencias, de distinguirse para competir, pero no demasiado porque están obligados necesariamente a formar de vuelta una coalición si quieren mantenerse en el gobierno y derrotar al Frente Amplio en una eventual segunda vuelta. Entonces, lo que vemos es que incluso hasta en el propio Partido Nacional, Laura Raffo tiene un poco más de margen de maniobra del que tiene Delgado, ¿no? Si vamos repasando las candidaturas, Delgado se presenta como la continuidad, incluso dice que su candidatura es la reelección de gobierno, dado que el presidente no puede ser reelecto, la forma más segura de continuar con esta gestión es elegirlo a él. Laura Raffo, quien, si bien obviamente del Partido Nacional, no formó parte formalmente del gobierno, tiene un poco más de libertad para marcar algunas cuestiones que haría diferente y algunos aspectos a profundizar. Y dentro del Partido Colorado como que tenemos todo el espectro de candidatos, una gran cantidad de candidatos, 6 hasta ahora, que incluso puede llegar a ser alguno más, donde juegan a diferenciarse, si bien varios de los precandidatos formaron parte de los cuadros de gobierno, ¿no? Robar Silva, Tabaré Viera, por citar a dos. Y Manini Ríos, que jugó, como decíamos, durante todo ese periodo a diferenciarse, a marcar discrepancias, con un punto, el punto más álgido fue el año pasado cuando el presidente le pidió la renuncia a la ministra de Vivienda, que justamente es la esposa del líder de Cabildo Abierto, y fue el momento de mayor tensión. Y desde entonces la relación entre Manini y Ríos, que nunca fue del todo amena, es bastante más tensa. Desde ese episodio, recordemos aquella conferencia de prensa donde le pidió al presidente de la República que reflexionara en la decisión que estaba tomando, Antonio, lo que él causó bastante alboroto. Hay hechos puntuales que fueron denunciados, que fueron investigados por la justicia, que salpican de alguna manera esta gestión de la calle Pou. Pienso el caso Astesiano, pienso en el caso Penades, el pasaporte a Sebastián Marcet, que se sigue investigando por parte del fiscal Machado y sus derivaciones, ¿no? Porque no queda únicamente en la entrega de ese documento, sino también en todo lo que ocurrió después en reuniones donde aparentemente no había tenido nada que ver el presidente, pero pasó por así. Entonces, quedan un montón de situaciones que la consulta es salpican o no la imagen de este gobierno, inciden en la intención de voto para las elecciones de octubre. Sí, a ver, los partidos de gobierno siempre tienen un desgaste, ¿no? Hace muchos años con Adolfo Garcés y David Alman,
escribimos un breve ensayito que se llamaba El costo de gobernar, donde mostrábamos cómo todos los partidos de gobierno, salvo en una ocasión en la elección de 1950, donde el Partido Colorado renovó el gobierno y tuvo un mayor apoyo que en el año 46, por lo general el partido de gobierno puede mantenerse, pero generalmente pierde apoyo electoral. Este gobierno que en materia de comunicación arrancó muy bien, que tuvo el problema de la pandemia, como mencionamos, pero que lo transformó en una oportunidad porque se habló bastante de esto, se extendió lo que se conoce como el periodo de luna de miel. Era muy difícil criticar al gobierno durante esa etapa. Incluso tuvo un efecto muy fuerte también, sumado al de la alternancia, en el resultado de las elecciones departamentales y municipales que se celebraron en septiembre. Pero a partir de la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la LUC, ahí la oposición empezó a reorganizarse, a fortalecerse y a poder marcar algunos temas de agenda. Y a partir del año 2022, cuando surge el caso Astesiano, empiezan a sucederse hechos que van marcando debilidades de gobierno y va generando sucesivas crisis. Ninguna determinante, pero todo el tiempo tenemos alguna crisis y generalmente, obviamente, eso va generando cierta erosión en la credibilidad del gobierno, que aparte había hecho una apuesta, algo que en general los que hacemos ciencia política renegamos, que es ponerse por encima en cuestiones morales o éticas de que se va a actuar, de que se es diferente, cuando las definiciones son políticas. Lo que sí es cierto que puede haber afectado al gobierno, pero por otro lado hubo una especie de campaña de comunicación muy buena alrededor de la figura del presidente, y el presidente no ha sido tan afectado. De hecho, las encuestas de evaluación de su figura... ¿Cuánto costo puede tener en la opinión de la gente cuando viene con muy buenos niveles de aceptación? Claro. ¿No? Igual hay una caída, ¿no? Que también, si bien tiene niveles muy altos que lo asemejan a lo que fue la evaluación del primer gobierno de Tabaré Vázquez y el de José Mujica, también se genera en la evaluación del presidente un efecto como una U, ¿no? Arranca muy bien, cae y aumenta hacia el final del periodo de gobierno. La calle Pou siempre estuvo en niveles muy altos, más altos de lo que se podía esperar cuando fue candidato. Del mismo, del estar en contacto con la gente, claro, fotos, eso genera una cercanía que tal vez en otros gobiernos no se venía visualizando así. Recordemos que la calle Pou, hasta el año 2019, incluso de cara al balotaje, en las encuestas que miden simpatía, antipatía, tenía un saldo negativo. Y si uno ve lo que fue el resultado de octubre de 2019 y el de noviembre, la calle Pou, candidato de los partidos de la coalición, tiene menor apoyo electoral que los partidos sumados habían tenido en octubre. 56% a apenas superar el 50% contra Daniel Martínez. Y entre otras cosas, se veían algunos aspectos negativos como su origen, el vivir en un barrio privado, etcétera, etcétera. Una vez que asume la presidencia, el contacto y esa comunicación de cercanía, de que lo llamen Luis, de sacarse selfies con todo el mundo, de recorrer el país, genera ese contacto cara a cara que permite un país de las dimensiones de Uruguay, donde un político puede recorrer prácticamente todo el territorio más de una vez al año. Le ha granjeado una simpatía y una aprobación de gobierno. También el hecho de la pandemia, ¿no? Recordemos que había designado un vocero presidencial, un poco al estilo de Estados Unidos, que iba a ser el encargado de las comunicaciones. Eso al principio del gobierno, pero viene la pandemia y el vocero del gobierno era no, el presidente ya Álvaro Delgado. El propio presidente es el que uno esperaba ver a las 7 de la tarde casi todos los días que diera el informe. Claro, obviamente fue cambiando, fue mutando, porque en un principio fue Álvaro Delgado.
el secretario de la presidencia también tuvo un rol muy activo, pero el presidente estaba prácticamente todos los días también dando la cara. Y eso también generó una sensación de cercanía. Con la política exterior y de repente algunos acuerdos y tratados que se habían mencionado, como el TLC con China, la situación del Mercosur, que generó rispideces por los socios. ¿Qué pasa? ¿Eso es un mojón más en este gobierno? ¿Se ha avanzado, no se ha avanzado? Sí, ningún gobierno desde que se hizo el Mercosur tiene las manos libres. Todos los gobiernos, incluidos los del Frente Amplio, han abogado por la necesidad de que Uruguay aumente sus tratados de acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países que se pueda. Pero el hecho de estar en el Mercosur genera un límite, y la decisión de abandonar el mercado común, que no ha llegado a concretarse en un mercado común, es más bien un tratado, tiene costos altos. Y a su vez lograr acuerdos comerciales con países como China, y por las dimensiones de Uruguay, siempre resulta. Hubo un momento que se generó mucha expectativa y mucha atención sobre si se podría conseguir un tratado con China. Gente que está más en el métier de las relaciones internacionales era bastante escéptica, en parte por lo que significa, por el interés que podía tener China en el mercado uruguayo. Lo que pesa, Uruguay le interesa a China, en tanto Uruguay está dentro del Mercosur, y los países del Mercosur no querían hacer el acuerdo con China. Entonces el país estaba sometido a un dilema. Cardarello, ya nos quedan muy poquitos minutos y quería terminar con la siguiente pregunta. ¿Qué logros puede exhibir bueno, analizan, se proyecta, puede exhibir mañana el presidente en materia de seguridad y en materia de situación económica, de empleo, que son las principales preocupaciones de los uruguayos, ¿no? Según los últimos sondeos de opinión? Sí, bueno, en materia de seguridad el gobierno arrancó bien en los primeros tiempos. También es cierto que la pandemia ayudó a mitigar mucho de los números de delitos, y constantemente han mostrado números en materia de hurto, de rapiña, que son menores que lo que pasaba, un descenso respecto a lo que pasaba durante los gobiernos de Frente Amplio. El tema pendiente sigue siendo la cantidad de homicidios, que el número prácticamente no ha bajado, o ha bajado muy poco, y al igual que el otro gobierno, este gobierno, cuando era oposición, criticaba al Frente Amplio por justificar la cantidad de homicidios por el narcotráfico, y si hoy vemos las declaraciones podríamos decir que son prácticamente iguales. Entonces hay una mejora en algunos términos en materia de seguridad, en eso coinciden todos los que analizan el tema, no en el tema de homicidios, que es de los más preocupantes, y ahí vemos... basta ver los números y las noticias para ver que continúa siendo un tema de preocupación de los uruguayos. En materia de política económica, el gobierno hizo un fuerte ajuste fiscal al comienzo del periodo. Eso resintió sobre todo los niveles, en parte por la pandemia, después la guerra de Ucrania, la sequía. El gobierno se ha defendido en su gestión económica de que ha tenido que sobrellevar todos esos eventos, pero lo cierto es que el salario real decreció durante los primeros 3 o 4 años, y ahora está logrando niveles que lo sitúan a la altura de lo que pasaba en 2019. Es cierto que se ha incrementado el nivel de empleo, y la tasa de desempleo es menor que la que hubo al final del quinquenio del Frente Amplio, que tenía toda una serie de índices negativos, y fue una de las cuestiones que ayudó a esta alternancia. Entonces, creo que el presidente va a tratar de mostrar estos números de la forma más favorable. Obviamente que la oposición va a hacer la lectura inversa. Un poco traté de mostrar las dos visiones.
Y después creo que el presidente va a resaltar el carácter de la estabilidad de la coalición, de que pese a lo que se preveía, la coalición ha llegado al final de gobierno, de que se aprobaron reformas importantes, se aprobó el presupuesto, se aprobó la ley de urgente consideración, cada rendición de cuentas, y la reforma de seguridad social, sobre la cual había mucha duda por el costo electoral que podía tener una reforma de ese estilo. Bien. Y ahí van a ir las principales fortalezas del gobierno. También creo que en estos casos de denuncias, de irregularidades, como el caso Astesiano, como el caso Marcet, la posición del presidente va a ser que él actuó en forma distinta, que no le tembló el pulso para que ministros, subsecretarios o asesores dejaran el gobierno y compararlo con lo que pasaba en el gobierno del Frente Amplio. Cardarelli, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, agradecido soy yo. El lunes habrá otros análisis para hacer sin lugar a dudas.